Bienvenidos a Economía en Breve número 171, donde comentamos lo más relevante de la marcha de la economía, y en este domingo 10 de mayo felicito cordialmente a todas las mamás que espero tengan un gran día en compañía de sus seres más queridos. Un beso a mi mamá que ya está en el cielo. Comenzamos con esta nota que apareció en Bloomberg este fin de semana, donde comentan que la Reserva Federal está volando a ciegas en el panorama económico. En la nota refieren que para usar algunas de sus herramientas, la Reserva Federal necesita un pronóstico confiable de hacia dónde se dirige la economía, pero como lo hemos comentado en este espacio y como han referido otros actores relevantes como el Fondo Monetario Internacional, no hay claridad y hay una gran incertidumbre sobre lo que viene adelante para la economía mundial y de cada país, y en ese sentido todos estamos volando a ciegas. Estamos literalmente en terreno inexplorado, donde no tenemos mapas y donde nuestros instrumentos de navegación no funcionan como siempre. Además de la gran incertidumbre que hay, estamos comenzando a ver lecturas no vistas en muchos de los indicadores más importantes, como vamos a ver en este programa. Para empezar, aquí pueden ver la tasa de desempleo en Estados Unidos desde el año 2000 y vean el brinco que pegó con el dato de abril de esta semana. Es la tasa más alta desde 1948 en la base de datos de la Reserva Federal. En abril se perdieron 20.5 millones de empleos, y para poner esta cifra en perspectiva en una gráfica, aquí podemos ver que la pérdida de empleos que se dio ahora en marzo y abril equivale a toda la creación de empleos acumulada desde el 2011 en Estados Unidos. Para ilustrar lo complicado que es interpretar las señales que nos está dando la economía, les presento un ejemplo con esta gráfica, donde cada puntito es una observación mensual de la tasa de desempleo en el eje vertical y de la tasa de interés de la Reserva Federal en el eje horizontal desde 1957. Este puntito, por ejemplo, se observó en octubre del 81 con la tasa de desempleo en 7.9 y la tasa del Fed en 15.08%. Si pensamos que existe una relación causal entre las variables, por ejemplo, que la tasa de interés puede influir sobre el desempleo en la economía, podemos tratar de medir esta relación dibujando una línea que minimice la distancia que hay entre cada puntito y dicha línea, que explicado rápidamente es lo que hace un análisis de regresión, que es una herramienta estadística que utilizamos los economistas. Noten todas estas observaciones en la sombra amarilla, que con una tasa de interés prácticamente en cero han permitido observaciones de la tasa de desempleo del 5 al 10%, lo que debería sugerirnos que la tasa de interés pues no parece influir mucho sobre el nivel de desempleo. Pero si no las consideramos y trazamos una línea a ojo de buen cubero para alinear los puntitos, quedaría algo más o menos así, que nos diría que conforme aumenta la tasa de interés también aumenta el desempleo. Eso es lo que indica la pendiente positiva. O que si queremos bajar el desempleo tendríamos también que bajar la tasa de interés. El problema es que el análisis siempre es más complicado que una simple relación lineal entre las variables. Y por si esto no fuera ya suficientemente complicado, vean el último dato que acaba de incorporarse a nuestra gráfica, para lo que tenemos que ampliar la escala del eje vertical. A veces se nos olvida, por cierto, que detrás de los datos, detrás de estos puntitos, hay personas. En este puntito hay más de 23 millones de personas desempleadas en Estados Unidos. Para sumarle a la complejidad de la interpretación de la realidad, esta semana los mercados accionarios ganaron 0.8% en nuestro promedio de 10 índices que ven aquí. Al parecer, los inversionistas, los manejadores de fondos están viendo la luz al final del túnel conforme algunos países comienzan a relajar las medidas de aislamiento, pero esto puede ser demasiado prematuro y desde luego no cuadra tener la mayor pérdida de empleos en la historia de Estados Unidos con mercados accionarios subiendo, sobre todo con las dudas e incertidumbre que hay sobre el futuro de la economía mundial. Creo que hay que tener mucho cuidado con el comportamiento de estos mercados. En esta gráfica podemos ver el rebote que han mostrado los mercados accionarios desde finales de marzo a la fecha. Nuestro mercado accionario también tuvo una buena semana al ganar 3.2%, como podemos ver aquí en nuestra gráfica acostumbrada. El peso mexicano se apreció, esto quiere decir que bajó
2% en la semana, terminando en 23.70 pesos por dólar en el mercado interbancario, luego de haber alcanzado niveles de 25 pesos por dólar hace unas semanas. En este siguiente cuadro pueden ver el resumen de los resultados de la encuesta de expectativas realizada por el Banco de México entre los analistas del sector privado, que mostró un nuevo y significativo deterioro en las perspectivas de la actividad económica, como lo percibimos los economistas del sector privado. El crecimiento del Producto Interno Bruto pronosticado por el promedio del mercado se ajustó fuertemente, de una caída de 3.99 en marzo a una contracción de 7.27% ahora. Vale la pena recordar por qué el crecimiento del PIB es la variable más relevante para describir cómo va la economía de un país y está estrechamente vinculado al bienestar de la población. Cuando el crecimiento es elevado, las empresas están viendo crecer sus ventas, por lo que están contratando más personas y realizando inversiones para expandir su capacidad productiva. Las personas encuentran trabajo e ingresos más fácilmente y tienen más posibilidades de comprar bienes, de ahorrar y de invertir en cosas como la educación de sus hijos. El gobierno recibe más impuestos que puede canalizar a proyectos de infraestructura para aumentar el potencial de crecimiento del país y a programas sociales para reducir la pobreza y la desigualdad. Cuando el crecimiento del PIB es bajo o se contrae, como ocurre justamente ahora, los hogares la pasan mal, las empresas tienen menores ventas y en muchos casos batallan para sobrevivir, reduciendo su plantilla de personal, recortando inversiones o deshaciéndose de activos. Las personas no encuentran trabajo fácilmente y muchas pierden el empleo, lo que reduce el ingreso de los hogares, que tienen que reducir su gasto y recurrir a su ahorro acumulado. El gobierno recibe menos impuestos y tiene menos recursos para cubrir sus operaciones, menos recursos para invertir y menos recursos para los programas sociales. Es cierto que un fuerte crecimiento del PIB no garantiza la reducción de la pobreza y desigualdad de un país, pero cuando el PIB se contrae, sí se garantiza una mayor pobreza y desigualdad. Me parece muy lamentable que el presidente no comprenda estos conceptos, ya que detrás de las cifras están millones de hogares mexicanos que ya están comenzando a pasarla muy mal y que van a necesitar ayuda. La mayoría de los hogares del país dependen de las empresas que son las que generan trabajos e inversión, y la enorme mayoría de estas empresas son pequeñas y medianas y necesitan ayuda. La disrupción que se ha generado en la economía amenaza seriamente la supervivencia de estas empresas y de los trabajos que generan. En la encuesta de Banco de México estamos comenzando a ver el tamaño del problema, que es algo completamente inédito. En esta gráfica pueden ver la dramática caída esperada del promedio de los analistas del mercado para los siguientes trimestres. En esta otra gráfica del crecimiento histórico del PIB en México, con datos, por cierto, recopilados por Jonathan Heath, pueden ver que la caída del PIB de este año será la más profunda desde la Gran Depresión de 1932. Regresando a nuestro cuadro resumen de la encuesta, el promedio del mercado anticipa una pérdida para todo el año de 693,000 empleos. Por el lado positivo, la inflación prevista para el 2020 se revisó significativamente a la baja, lo que de acuerdo al mercado permitirá una tasa también más baja para la política monetaria. Por otro lado, el tipo de cambio para el cierre de este año y el que sigue, así como el déficit público como proporción del PIB, se revisaron significativamente al alza, y la inversión extranjera directa esperada se ha reducido considerablemente de febrero a abril, como pueden ver aquí, lo que sin duda se explica por la cancelación de la planta de Constellation Brands en Mexicali. En esta siguiente lámina pueden ver los factores más limitantes del crecimiento económico, destacando la debilidad de la economía mundial como consecuencia del COVID-19, seguida de la incertidumbre económica interna, que seguro está asociada a la falta de una respuesta efectiva de la política fiscal del gobierno federal. Por cierto, me llamó la atención que el 92% de los analistas espera que el clima para los negocios del país empeore en los próximos 6 meses, y sobre todo que el 100% de los encuestados coincide en que es un mal momento para invertir por parte de las empresas, lo que no ocurrió ni siquiera durante la crisis del 2009, que hubiera este 100%.
También en la semana tuvimos las cifras de la industria automotriz, comenzando por las ventas internas, que en esta gráfica pueden ver todavía hasta el mes de marzo, donde ya se observaba una caída pronunciada, pero nada comparado con la dramática caída de 64.5% en el mes de abril que pueden ver aquí. Si agrupamos las ventas nada más del mes de abril de los últimos años, en esta otra gráfica podemos ver la profundidad del impacto que tiene la disrupción. Pero todavía más dramáticas fueron las caídas en la producción y en las exportaciones de 98.8 y 90.2% que pueden ver en esta otra gráfica. Las remesas de dinero que mandan los mexicanos que residen y trabajan en el extranjero a sus familias en México aumentaron de forma inusual en el mes de marzo, como pueden ver en esta gráfica, lo que me parece se explica porque al ver venir las medidas de aislamiento se prepararon mandando más dinero o incluso a lo mejor aprovecharon los elevados niveles que alcanzó el tipo de cambio para convertir sus dólares en más pesos para gastar en México. También la inflación presentó un resultado inédito con una baja de 1.01% en el mes de marzo, que es la más pronunciada en la historia del indicador y que se debió en gran parte a la extraordinaria reducción de los precios de la energía debido a la caída en los precios internacionales del petróleo. En esta siguiente lámina pueden ver los renglones que más impactaron a la baja de la inflación, destacando gasolinas, tarifas eléctricas por el inicio de la temporada de verano, por cierto, y el jitomate. En esta otra gráfica pueden ver la caída en la inflación general anual en la línea azul claro y cómo la inflación subyacente en la línea oscura bajó, pero bajó nada más de forma leve. Separando la inflación subyacente en sus principales componentes en esta otra gráfica, podemos ver que las mercancías se están acelerando, pero los servicios van rápidamente a la baja. También tuvimos las cifras de consumo privado del mercado interior que, como pueden ver en esta gráfica, se mantuvo muy débil en el mes de febrero al crecer solo 0.5% real anual, con lo que tenemos el peor inicio del año para el consumo en una década, como podemos ver en esta otra gráfica. Como ya se esperaba también, la inversión continuó en picada al caer 8.6% real anual en el mes de febrero, todavía antes de que comenzara a sentirse la disrupción producida por el COVID-19. La inversión en maquinaria y equipo se contrajo 9.5% real anual en febrero, sumando ya 13 meses consecutivos en contracción. La inversión en construcción que pueden ver en las barritas de esta otra gráfica se contrajo 8.1% con una caída de 8.7% real anual en su componente no residencial. Pasando al tema de la pandemia, como pueden ver en esta lámina, el número de contagios en el mundo llegó ya a más de 4 millones, cobrando la vida de cerca de 280,000 personas. Y como pueden ver en la gráfica, la tendencia no ha cambiado y sigue subiendo. Por cierto, varios medios internacionales sacaron reportajes sobre las estadísticas en México, señalando que se está ocultando la información. En esta gráfica preparada con datos del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades pueden ver la evolución de los decesos por COVID-19 en varios países, destacando Estados Unidos, donde las muertes se han disparado mucho más rápido, y México hasta abajo, donde parece que no está pasando nada. Para ver un poco mejor esta evolución tenemos esta otra gráfica que comienza cuando se superan los 100 decesos y Estados Unidos lo mandamos al eje derecho y donde nuevamente México aparece mucho mejor incluso que Alemania. Algo que sabemos de forma oficial es que en México se están haciendo mucho menos pruebas que en otros países, por lo que tenemos muchos motivos para pensar que las estadísticas del COVID-19 no son del todo confiables, como lo han señalado varios expertos y varios medios. El problema con ello es que las decisiones que se tomen para combatir la pandemia pueden ser las incorrectas y complicar todavía más las cosas. Hoy día varios países comienzan a hablar del fin de las medidas de aislamiento, en parte porque la preocupación que generan las cuantiosas pérdidas económicas es abrumadora. Pero si se relaja el aislamiento antes de que el virus esté bajo control, entonces podría darse un rebote de consecuencias más importantes.
La semana que inicia tendrá menos información económica que la pasada, destacando en México las cifras de empleo del IMSS del mes de abril, que nos mostrará el tamaño del impacto de la disrupción en la actividad económica y que ya se adelantó que podría llegar a cerca del 500,000 de empleos, la pérdida de este mes. También destaca la decisión de política monetaria de Banco de México, para la que se espera una nueva reducción de 50 puntos base en la tasa de referencia, aunque en una de esas podría ser una reducción mayor dadas las condiciones actuales de la economía, y ya veremos qué es lo que nos dice Banco de México y cómo están leyendo el entorno económico. En Estados Unidos tendremos varios indicadores del mes de abril que nos permitirán ver con más precisión el tamaño del impacto que está teniendo toda esta disrupción sobre la actividad económica. Y termino con una reflexión sobre el mundo que tendremos después de que termine el aislamiento producido por la pandemia. Las personas del mundo elegiremos qué tipo de respuesta vamos a dar y cómo cambiaremos nuestro comportamiento ante los demás. Si elegimos aislarnos, culpar a los demás de nuestros problemas, ir por nuestro propio camino y endurecernos ante los que nos rodean, entonces el mundo que viene será más difícil y más adverso. Y esto aplica tanto en lo individual como para las naciones. Los intentos del presidente Trump de construir una narrativa que culpa a China por el virus para justificar represalias comerciales o de otro tipo me parecen muy desafortunadas y preocupantes, ya que apuntan justamente hacia un mundo más hostil para todos. Por otro lado, si nos damos cuenta que este virus nos ha alcanzado a todos en la humanidad y podemos ver que nuestros vecinos, ya sea cercanos o muy lejanos, están sufriendo la misma adversidad en sus países, entonces podemos elegir cooperar mejor entre todos, ver cómo podemos ayudar para que las pérdidas sean manejables y luego para construir un mundo mejor y más amigable. Si logramos ver que ante la adversidad el arma más poderosa de los seres humanos es su capacidad de cooperar y logramos activar esa capacidad, entonces no solo podremos superar más rápido esta problemática, sino que comenzaremos a construir una mejor humanidad para todos. Hoy más que nunca hace falta buscar la unidad entre las personas, ya que a pesar de que nos puedan dividir fronteras, idiomas o creencias, todos estamos enfrentando la misma adversidad. Hoy más que nunca es importante, sobre todo, la cooperación y la cooperación a escala global entre los países, porque de nada le servirá a una nación que actúe con toda diligencia para contener el contagio dentro de sus fronteras si otra nación cercana actúa de forma displicente o negligente y permite que el contagio siga creciendo y tarde o temprano va a llegar a sus fronteras. Para la reactivación de la economía de los países se requerirá también de una gran cooperación a nivel global, ya que, como hemos visto, nos enfrentamos a una situación sin precedentes. Es tiempo que los líderes del mundo se pongan a la altura de las circunstancias para que sus países, sus electores y el mundo en general puedan superar la emergencia económica. Y lo primero que tienen que hacer es cambiar el lenguaje para comenzar a construir un mensaje de unidad y de cooperación. Ojalá estén a la altura. Y con esto concluimos este programa número 171 de Economía en Breve, con la invitación usual a que se suscriban al canal. Si el comentario les pareció útil, les gustó, que le den like y desde luego que lo compartan entre aquellos a los cuales también les puede ser de utilidad. Muchas gracias, muy buena semana y a cuidarse todos, por favor.